¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando una nueva semana, la tercera del mes de enero. Estamos listos para empezar nuestra revisión de cada mañana aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8:01. Vamos a dar inicio a nuestra revisión del resumen, los titulares para esta edición de día lunes 17 de enero. Y vamos a comenzar con noticias que ya hemos repasado las últimas semanas, porque la PGU ha sido uno de los temas centrales en la agenda legislativa, económica también, por cierto, en las últimas semanas, en el contexto de las negociaciones que están llevando adelante en el gobierno con la oposición para tratar de conseguir el financiamiento de la pensión garantizada universal. Y este fin de semana, de hecho, hubo intensas negociaciones para que esto se concretara. Desde el gobierno han preferido ser más cautos. El ministro Osa decía que prefería no adelantar mucho respecto a lo que se está discutiendo, pero sí hay harto optimismo en ambas partes, en el gobierno y en la oposición, de que será posible encontrar el mecanismo para financiar esta PGU y de esa forma poder despacharlo en enero. Eso es lo que se busca precisamente, para que el pago sea, ojalá, en el siguiente mes, en febrero. Vamos a estar contándoles detalles y algunas reacciones también de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en las conversaciones entre ambas partes. Por otro lado, en este contexto también hay algunas aprehensiones que han planteado distintos sectores, partes interesadas también en la discusión sobre las exenciones tributarias en nuestro país. Recordemos que la PGU se financia en una parte por la vía del término de ciertas exenciones que le permiten a algunos sectores, por ejemplo, obtener franquicias tributarias. En la entrevista del día de hoy vamos a conversar precisamente de lo que significa el término de la exención para el sector de la construcción. ¿Qué impacto podría tener esto en el acceso a las viviendas? Bueno, desde este gremio advierten que esto podría significar un aumento de precios y una presión más para un mercado que ya está bien estrecho desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Vamos a analizar eso en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Por otro lado, les contamos que a nivel internacional el precio del petróleo está alcanzando niveles que no se veían desde el año 2014. Exactamente, tal como ocurrió en noviembre pasado, el precio del crudo a nivel internacional, tanto en la medición Brent como en el WTI, que son los dos índices de referencia, está bordeando los $84 por barril. Y estos precios que han ido consistentemente al alza en las últimas semanas, probablemente se extiendan así hacia los próximos meses, según los reportes de distintas entidades. Fundamentalmente, una recuperación de la demanda es lo que está empujando el precio del crudo a nivel que no veíamos, como decíamos, desde el año 2014. Y esto con el riesgo, evidentemente, de que signifique mayor presión por el lado de la inflación a nivel global. Acá en Chile, con estos precios, se esperan alzas en las bencinas para las próximas semanas. Ya les contamos más en instantes. Y mientras tanto, China publicó hoy, día lunes, indicadores de crecimiento del año 2021. El cierre del año pasado fue de un 8,1%, el crecimiento final para la economía del gigante asiático, en línea con lo que estaban esperando distintas entidades internacionales, tanto el Banco Mundial como el FMI. Sin embargo, hay señales de advertencia de una desaceleración de la economía china que empieza a generar cierta preocupación, fundamentalmente por el crecimiento del último trimestre del año, que fue de un 4,9%. Y eso es una señal de alerta. De hecho, recoge el guante ya el gobierno chino, porque ha decidido un recorte de tasas para los préstamos de corto plazo en un año, lo que se interpreta por el mercado como una señal también de tratar de tomar medidas para ir acelerando el ritmo de crecimiento y que no decaiga en los próximos meses. Vamos a revisar detalles también de qué fue lo que influyó en el dato conocido hoy en China. Por último, también revisamos detalles de las bolsas a nivel internacional, cómo partieron la semana, en lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica con los datos más importantes. En Europa, el Eurostoxx subiendo hasta ahora 0,63%. Londres también en racha, sigue al alza después de una semana, la anterior, que fue positiva también para la plaza británica, 0,71%. El DAX alemán también sube 0,44%. Más temprano ya cerró sus operaciones el Nikkei en Japón, 0,74% de alza para la bolsa en el lejano oriente. Es parte de los números con los que partimos esta jornada. Después de una semana, la anterior, que fue muy positiva para el IPSA, cerró por sobre los 4.500 puntos, mientras que el dólar cerró en torno a los 820 pesos.
Bien, partamos revisando entonces los detalles de lo que está ocurriendo en materia política en torno a la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Recordemos que hay conversaciones intensas para tratar de generar mecanismos de financiamiento adecuados para esta iniciativa, la PGU, que requiere de un punto porcentual, aproximadamente un punto del PIB más bien, para poder ser financiada. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares y la propuesta inicial del gobierno no logró satisfacer las demandas de la oposición, que pedían financiamiento permanente, responsable, de largo plazo para esta iniciativa. Con esa premisa entonces están avanzando las negociaciones. De hecho, el fin de semana hubo reuniones entre los senadores de la oposición junto con el gobierno, también el ministro Osa y el ministro Cerda encabezando estos acercamientos con un solo objetivo: tratar de despachar esto en un par de semanas, en las próximas, para que antes del cierre de enero esto ya sea ley y de esa forma el pago podría eventualmente comenzar incluso en febrero. Vamos a escuchar algunas reacciones. Partamos por la del senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien ha estado involucrado en estas conversaciones precisamente y que plantea también la necesidad de avanzar rápido con la idea de comenzar con los pagos lo antes posible. Han habido muchas conversaciones. A nosotros nos parece que el proyecto está suficientemente financiado de aquí y para los próximos 50 años, pero hay algunas inquietudes que son interesantes de tratar de resolver por parte de la Comisión y del Gobierno. Así es que esta semana, Dios mediante, estaríamos pudiendo concordar todo lo que tiene que ver con la PGU y su financiamiento, para que ojalá a más tardar la próxima semana veamos convertido esto en un proyecto aprobado en el Congreso. Ahí están los plazos trazados entonces por parte del oficialismo. Buscan llegar a un acuerdo lo antes posible para que esto empiece a pagarse también pronto, ojalá en febrero, decían desde el gobierno. Ahora, los caminos que se están explorando es parte del debate interesante respecto a la PGU, porque la base que ofrecía el gobierno tenía que ver con 0,35 puntos del PIB financiados por la vía de exenciones tributarias. Pues bien, según algunas versiones, este camino ya habría llegado a un 0,67% del PIB y por lo tanto faltaría cerca de 1.000 millones de dólares básicamente para tratar de cerrar este financiamiento permanente. Y en ese sentido, lo que se está explorando es buscar nuevos mecanismos de recaudación fresca, ya no solo por la vía de provisiones como había planteado inicialmente el gobierno, sino con nuevos tributos. Eso fue lo que adelantaba también otro protagonista de estas conversaciones, el senador Ricardo Lagos Weber. Hay intensas conversaciones con el gobierno a objeto de asegurar el financiamiento adecuado para el proyecto de pensión básica universal o garantizada. Ese proyecto es bueno, es necesario y es justo, y se está esperando por centenares de miles de chilenos y chilenas. Hemos avanzado y creo que vamos a tener que conseguir reducir más exenciones tributarias, tal vez introducir impuestos nuevos para alcanzar el financiamiento adecuado, pero estoy seguro que si el gobierno pone de su voluntad, vamos a poder aprobarlo en los próximos 15 días y podrá ser una realidad el pago del beneficio en las próximas mes o mes y medio. Bueno, recordemos que en la Cámara de Diputados este proyecto salió con la votación unánime de todos los diputados. Hay voluntad política en ese sentido y probablemente la clave para que esto se pueda pagar en enero es que el proyecto no vuelva a una comisión mixta, si es que los senadores introducen cambios muy importantes, que esa discusión sea fácil y sencilla para que el despacho sea lo más rápido posible. Veamos qué fue lo que dijo el diputado Jaime Mulet, quien se refería también a este proceso, dando el respaldo así desde la Cámara Baja para que esta iniciativa se financie pronto, pero con ciertas condiciones. Es importante que el Senado llegue a un entendimiento con el gobierno. Tenemos que dejar esta pensión garantizada universal financiada. Acá vamos a saber si en definitiva el gobierno de Piñera está actuando de buena fe o no. Yo creo que se va a lograr. No debo suponer mala fe, sino que buena fe, pero tiene que estar claro el financiamiento permanente y para eso obviamente tiene que estar clara la recaudación. Y ahí hay propuestas que se han hecho desde, ¿cierto?, terminar con otras exenciones o el royalty, en fin, el impuesto no más rico, que creo que sería lo mejor de todo. Entonces acá vamos a saber si se está actuando o no de buena fe. Se desea de fondo haber asumido esta propuesta que veníamos trabajando tantos años desde el mundo progresista y creo que es la oportunidad preciosa esta semana para que se logre.
Bueno, ¿qué dijeron desde el gobierno? Escuchemos también la visión desde el Ejecutivo, donde están tratando de avanzar lo más rápido posible con esta iniciativa, donde hay voluntad además para cambiar el proyecto y efectivamente sumar nuevas fuentes de financiamiento de tal manera de dejar este tema cerrado pronto en los próximos días. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado ayer. El ministro Cerda y el ministro Ossa han hecho un gran trabajo justamente de conversar, de tratar de llegar a acuerdos, de un trabajo prelegislativo con Chile Vamos y también con la oposición, incluido el equipo del presidente electo. Y nosotros esperamos justamente que esas conversaciones lleguen a buen puerto en las próximas horas, pero siempre teniendo como foco los 2.2 millones de chilenos y chilenas que esperan su pago en febrero. Ese es el sentido real justamente del esfuerzo que están haciendo ambos ministros y yo espero, ¿cierto? Y esperamos como gobierno que en las próximas horas, tal vez durante los próximos días, ya podamos tener las indicaciones necesarias al respecto. Bien, vamos a otro tema, 8,12, un asunto que preocupa definitivamente. El precio del petróleo a nivel internacional está subiendo y se ha cotizado ya en las primeras horas de este lunes en su valor más alto desde 2014. Hace 8 años que no veíamos precios similares a los que hemos visto por estas horas en el valor del WTI, el crudo. Hay dos indicadores que miramos con atención, el Brent y el WTI. Este último es el de referencia para el mercado local y está cotizándose a esta hora en torno a los $84 por barril, y eso evidentemente que genera preocupación porque probablemente esta sea una tendencia al alza según proyectan distintas consultoras y analistas a nivel internacional. Fundamentalmente lo que está empujando el precio del petróleo tiene que ver por un lado con las restricciones de oferta que ha establecido el cartel de la OPEP, de los productores del precio de los productores de petróleo, digo, y por otro lado también con una demanda que ha ido al alza después de un 2020 que fue bien plano, con una pandemia que nos golpeó duramente, que nos llevó a un periodo de recesión y donde los precios del petróleo incluso llegaron a terreno negativo. Bueno, la recuperación del año 2021 es lo que ha empujado fundamentalmente la demanda para este 2022 y son varios los analistas, entre ellos Morgan Stanley, por ejemplo, que proyectan un precio aún más alto durante el 2022, el año en curso. Evidentemente que esto genera preocupación por el lado inflacionario. El precio del petróleo es un determinante clave para la inflación a nivel global, fundamentalmente. La semana pasada ya vimos que el precio, o el indicador de precios más bien, de Estados Unidos llegaba a un 7,2%. Acá en Chile, niveles similares, y en otras partes del mundo se ha transformado en un dolor de cabeza. Probablemente el gran desafío en una mirada ya de largo plazo tiene que ver con la transición hacia fuentes energéticas más limpias. Eso será lento, no tan barato también, por lo tanto es probable que veamos niveles de este tipo de precio para el crudo a nivel mundial en indicadores similares a los que estamos viendo por estos días. Veremos cómo cierra la jornada este indicador, pero la tendencia por lo menos parece ser bien clara para el inicio de este 2022. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de China y una noticia que tiene dos lecturas, así al menos lo están haciendo los analistas. El crecimiento del 2021 fue de un 8,1%. El lado positivo, el lado bueno es que este indicador está en línea con lo que se esperaba en el mercado y supone un repunte bien fuerte también respecto a un 2020 deprimido en el contexto, sabemos, de la pandemia. El crecimiento fue de un 2% en 2020. De hecho, fue uno de los pocos países que creció en el año del inicio de la pandemia por COVID-19. Y el 2021 se suponía que venía un repunte fuerte. Sin embargo, lo interesante es ver también la tendencia de crecimiento. Y es allí donde surgen algunas preocupaciones. Porque trimestre a trimestre el 2021 fue registrando niveles de crecimiento cada vez más bajos. Partió el año pasado con un crecimiento superior al 13%. Cerró el año 2021 con un crecimiento de 4,9%. Y eso es lo que genera alguna preocupación. Esa tendencia de desaceleración, cómo fue creciendo cada vez menos trimestre a trimestre. De hecho, hay otra señal también bien relevante, tiene que ver con lo que ha resuelto el banco chino de reducir las tasas de interés para tratar de estimular la economía y tratar de acelerar el crecimiento hacia este 2022. Precisamente los préstamos
para un año tuvieron un reajuste en su tasa de interés de referencia, lo que da señales también de que las autoridades chinas están mirando con detención la velocidad de crecimiento de la segunda economía a nivel mundial, del primer socio comercial de Chile. El crecimiento y la expansión del último trimestre es lo que han dicho los analistas, es lo que genera más preocupación. Es de hecho la primera vez que el banco chino corta la tasa de interés o la recorta desde abril de 2020, cuando estaba comenzando la crisis económica provocada por la pandemia. Hay preocupación fundamentalmente por el comportamiento también del sector inmobiliario en China, lo que podría significar alguna crisis mayor para el gigante asiático, sobre todo a raíz de lo que ha ocurrido con la inmobiliaria Evergrande. Otro foco de preocupación también para mirar en detalle, pero de todas maneras, este dato, el de hoy, podría significar una buena noticia para los mercados a nivel internacional en el inicio de esta semana. Bien, nos vamos a ir a una pausa, 8:17. Al regreso seguimos revisando más informaciones acá en Agenda Económica. Esperemos. Ya está 100% libre de caspa, raíz cuidada, cabello que crece fuerte. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica, 8:20, para analizar el debate en torno al financiamiento de la PGU y de uno de los puntos en particular. La propuesta que se está evaluando contempla la eliminación o la reducción de algunas exenciones. Una de ellas tiene que ver precisamente con el crédito al IVA especial para el sector de la construcción. En el gremio de esta industria advierten que esto va a tener efectos importantes. Vamos a conversar de este tema. Para eso estamos en contacto a esta hora con Claudio Nietzsche, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo está, Claudio? Buenos días. Hola, muy bien. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Claudio, ¿cómo ven ustedes esta eliminación del crédito especial para este sector? ¿Y cuáles son los efectos que ustedes creen que podría tener finalmente en este mercado? Bueno, mira, la verdad que nosotros estamos absolutamente de acuerdo que debe haber una ley de pensión garantizada universal. El problema que vemos es el método de financiamiento. Esta exención de IVA, que pareciera ser, ¿no es cierto?, que es a las constructoras, la verdad que es un subsidio indirecto que es traspasado completamente al comprador. Por lo tanto, al eliminar este beneficio, al cual nosotros no tenemos ningún problema que se elimine, siempre y cuando sea compensado de alguna manera efectiva en el comprador, ya sea vía aumento de subsidio, aumento en el precio, tope de la vivienda subsidiada, pero si no va a producir un efecto muy, muy fuerte en los compradores. Sí, Claudio, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes respecto al impacto que esto podría tener en términos de precio, por ejemplo? Mira, dependiendo del valor de la vivienda puede llegar hasta un 12%, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que en la industria de la construcción o al comprador pueden llegar tres tipos de beneficios del Estado, que son los subsidios habitacionales, la exención de IVA y este crédito, aproximadamente el 90% de las viviendas que se comercializan en Chile tienen algún tipo de beneficio de estos tres que acabo de mencionar y aproximadamente la mitad este crédito especial. Por lo tanto, va a afectar muy fuerte al comprador en el precio final. ¿Y en qué segmento de vivienda estamos hablando específicamente, Claudio? Porque usted habla que el 50% tiene beneficio de este crédito. ¿Es transversal o es solo para algún segmento en particular? Son precios de vivienda que tienen un costo de hasta 2.000 UF, ¿ya? Que en el mercado de los subsidios significaría, ¿no es cierto?, que puede subir el precio hasta en un 12%, lo que significa un aumento importante. Entonces, la única manera de compensar eso es que suba el precio tope que tiene la vivienda subsidiada, que tiene un precio por ley, y además se agregue ese diferencial al subsidio al comprador. De esa manera, el comprador, que es en definitiva el afectado,
no sentiría ningún efecto. Ahora, Claudio, entiendo que este beneficio data de la década del 70, ¿no? Y finalmente todas las exenciones fueron creadas o se implementaron con un contexto determinado, con el fin de generar algún incentivo para algún sector. Todas las exenciones tenían por objetivo eso. Pero de acuerdo a la revisión que se ha hecho, quizás el análisis pasa por el lado de la utilidad o la pertinencia más bien de determinadas exenciones. El contexto de hoy día es distinto al del momento en que se origina este crédito. Absolutamente, este crédito se origina para potenciar, ¿no es cierto?, la oferta de vivienda a un precio razonable para que las familias más vulnerables puedan tener acceso. Por eso nosotros decimos desde la Cámara, le hemos dicho a todas las autoridades, hemos hablado, hemos conversado en el Comité de Vivienda, en el Comité de Hacienda, en la Cámara de Diputados, de que nosotros como Cámara Chilena de la Construcción y nuestros asociados no tenemos ningún problema en que se elimine ese beneficio, que pueda entenderse por alguna parte de la población, de las autoridades, que en definitiva queda como una utilidad o parte de una utilidad en las constructoras. Eso hoy día, eso no es así, pero por eso no tenemos ningún problema en que se elimine. Por lo tanto, al eliminarlo, el costo queda absolutamente limpio de esa interpretación. Pero el problema es que con los costos que hay hoy día, con el alza de materiales, con el alza de la mano de obra, etcétera, que ha sido ampliamente comentado en otras instancias, ese aumento de valor no puede ser absorbido por el diferencial de costo por las empresas. Entonces lo que va a pasar es que va a haber mucho menos oferta y eso va a significar un impacto muy importante en las familias vulnerables. Insistimos como Cámara, no tenemos ningún inconveniente en que se elimine. El problema es que sea compensado directamente al comprador. Ahora, si fuera compensado, eso de todas maneras significaría un desembolso desde el Estado, ¿no? Exactamente, y por eso es que planteamos que en definitiva si se elimina la exención y no se compensa al comprador, lo que se está haciendo es desvestir a un santo para vestir otro, y al final la ley, la pensión garantizada universal, que es un beneficio para todos y que por lo tanto tenemos que pagar todos los chilenos, lo terminarían pagando en definitiva las familias más vulnerables con este aumento de precios, y eso es lo que nos parece que es poco adecuado. Hay que buscar otros mecanismos de financiamiento según nuestro punto de vista. Desde el punto de vista del gremio, Claudio, y pensando en este aumento de 12%, ¿hay una estimación de cuánta gente podría verse afectada o cuántas personas podrían quedar marginadas del mercado inmobiliario, digamos, por este aumento de precio? Sí, hay del orden de 48.000 viviendas promedio al año que tienen solo el apoyo del crédito especial y que esas son las familias de clase media, las que están entre 2.000 y 4.000 UF de valor de adquisición. Y hay del orden de 68.000 familias, que son los subsidios más o menos anuales, que se entregan, que tendrían este problema ya no solo por el costo, como le digo, sino que lo que va a pasar es que como la vivienda tiene un precio techo por ley, no se puede subir ese precio y por lo tanto se van a dejar de hacer muchas viviendas. Hoy día tenemos un déficit habitacional del orden de 700.000 viviendas, que ha crecido enormemente. Tenemos más de 80.000 familias viviendo en campamentos y ese es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo. Y este tipo de medidas no va a solucionar ese problema, solamente lo va a agravar. Sí. Claudio, ahora desde el punto de vista de los argumentos que se han dado para este tipo de mecanismos para financiar la PGU, tiene que ver con que finalmente las empresas se hagan cargo del crédito. ¿Eso no es posible? ¿No es factible que las constructoras precisamente asuman este costo? Yo pienso que el mercado inmobiliario es un mercado muy atomizado. El 76% más o menos de nuestros asociados son empresas pymes. Ustedes mismos han hecho, ¿no es cierto?, más de algún análisis, entrevista, estudios al respecto con relación a lo que ha subido el costo de la vivienda por materiales, mano de obra, los precios de terreno, cuando no son viviendas subsidiadas, obviamente. Y por lo tanto ya no hay margen para poder absorber esa diferencia. Bien, Claudio, gracias por conversar con nosotros. Esta semana se viven horas claves para la negociación de la PGU. Veremos cómo termina finalmente la negociación en torno a este proyecto. Gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.
8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales con Isel Guerra en Conexión Global. Que tengan buen día.